Desde que tengo memoria, mi prima ha sido el centro de mis pensamientos. No recuerdo un solo momento de mi infancia en el que su imagen no estuviera presente. Cuando mi tía venía de visita con ella, era como si el mundo entero se iluminara. A pesar de ser solo un niño, en mi corazón sabía que lo que sentía por ella no era un simple cariño familiar. Había algo más, algo profundo y ardiente, que no podía nombrar en aquel entonces. Era la persona a la que acudía cuando me sentía triste o confundido. Siempre me escuchaba con paciencia, con esa sonrisa serena y comprensiva que me hacía sentir seguro. Me aconsejaba, me alentaba y sobre todo me hacía sentir especial. Me bastaba con estar a su lado para que el día mejorara. Sin embargo, ella nunca demostró nada más allá del afecto de una hermana mayor. Para ella, yo era solo el primo menor, el niño que siempre estaba allí, siguiéndola donde fuera. Con el tiempo, mis sentimientos se hicieron más intensos. Ya no solo quería su cercanía, quería que me mirara con el mismo brillo en los ojos con el que yo la miraba a ella. Sin embargo, la realidad siempre me golpeaba con dureza. La veía salir con otros chicos, sonriéndoles de una forma que nunca me sonreía a mí. Me hablaba de sus novios, de sus ilusiones amorosas, mientras yo fingía una sonrisa y guardaba el dolor en mi interior. Cuando crecimos y nuestras vidas tomaron rumbos distintos, mi amor por ella no disminuyó. Al contrario, se volvió una obsesión silenciosa que me atormentaba día y noche. Años después, cuando ya tenía un empleo y estabilidad económica, comprendí que no podía seguir así. No quería resignarme a verla como una simple prima. Quería que me amara, que me deseara, que fuera solo mía. Entonces escuché sobre los amarres de amor. La idea llegó a mí de una manera casual. Un compañero de trabajo mencionó, entre bromas y confidencias, que conocía a alguien que podía hacer trabajos para conseguir el amor de cualquier persona. Me contó historias sobre hombres que habían conseguido a la mujer de sus sueños gracias a ciertos rituales oscuros. Me reí en ese momento, pero en mi interior la idea prendió como fuego en la madera seca. Investigué, pregunté y finalmente encontré a alguien que podía ayudarme. Un brujo con fama de ser poderoso, alguien que no hacía preguntas y solo pedía algo a cambio. Durante meses ahorré dinero, cada billete destinado a ese único objetivo, hacer que mi prima me amara como yo la amaba a ella. El día en que decidí contactar al brujo, mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era algo común ni correcto. Pero la idea de que, por fin, ella me mirara con deseo y amor, me hacía olvidar cualquier duda. Me convencí de que no era un crimen si el resultado era el amor. No importaba el método, lo único importante era el final. Aquella noche, con el teléfono en la mano y un número anotado en un papel arrugado, llamé al brujo. Su voz era grave y pausada. Me pidió que lo visitara en su morada. Un lugar apartado donde los secretos del alma podían hacerse realidad. Colgando la llamada, supe que ya no había vuelta atrás. Mi destino estaba sellado. La dirección que me había dado me llevó hasta las afueras de la ciudad, donde las luces de los postes apenas alcanzaban a iluminar la carretera. Conduje siguiendo las indicaciones de mi celular, hasta que la señal desapareció por completo. Frente a mí solo había un sendero de tierra, rodeado por árboles altos, que se mecían con el viento nocturno. A pesar de la sensación de inquietud que me invadió, respiré hondo y continué. Cuando llegué a la cabaña del brujo, el ambiente era opresivo. Las sombras parecían más densas aquí, como si la luz evitara este sitio. Toqué la puerta con firmeza y, tras unos segundos,
Esta se abrió con un chirrido. Un hombre alto y encorvado me observó desde el umbral. Su piel era cetrina, con arrugas profundas en el rostro, y sus ojos oscuros parecían vacíos. «Sabía que vendrías», dijo con una voz rasposa. No pregunté cómo lo sabía, simplemente asentí y entré. El interior de la cabaña estaba iluminado por velas de un rojo intenso. En el centro, una mesa de madera carcomida por el tiempo estaba cubierta con objetos extraños. Frascos con líquidos espesos, huesos tallados con símbolos extraños y una daga de mango negro. «Sé lo que deseas», dijo el brujo mientras tomaba asiento. «Pero quiero que lo escuches de mi propia boca. Esto que buscas no es un juego». Me miró con severidad y por un instante dudé. Sin embargo, el rostro de mi prima apareció en mi mente, y el deseo de tenerla fue más fuerte que cualquier advertencia. «Lo sé, pero estoy decidido», respondí con firmeza. El brujo asintió lentamente y extendió la mano. «Dame lo que te pedí». Saqué de mi mochila 2 prendas, una bufanda que ella había olvidado en mi casa hace meses y una camiseta mía. También llevé un mechón de mi cabello, que corté antes de venir, tal como me había indicado. El brujo tomó los objetos con reverencia y los colocó sobre la mesa. De un viejo estante sacó 2 figuras de cera roja, de unos 15 centímetros de altura. Con un cuchillo talló con habilidad nuestros nombres en ellas, y con movimientos precisos, incrustó los trozos de tela y el cabello en los cuerpos de cera. Luego encendió un incienso que desprendió un aroma denso y dulzón que me mareó. «A partir de ahora, estos 2 se convierten en ustedes», murmuró el brujo con solemnidad. Tomó la daga y se hizo un corte en la palma de la mano, dejando que unas gotas de sangre cayeran sobre las figuras. Luego me miró y extendió la daga hacia mí. «Debes hacer lo mismo. Es el precio de unir 2 almas». Tragué saliva, pero sin dudarlo tomé la daga y pasé la hoja por mi palma. Un ardor agudo recorrió mi piel mientras la sangre brotaba y caía sobre la cera roja. El brujo comenzó a murmurar palabras en un idioma que no reconocía, pero que parecían resonar en las paredes de la cabaña. Las velas parpadearon y una corriente helada recorrió mi cuerpo. Las figuras de cera comenzaron a derretirse lentamente, fusionándose entre sí hasta convertirse en una sola masa roja y viscosa. «El vínculo está sellado», anunció el brujo. «En pocos días, ella te buscará. Su corazón y su deseo serán solo tuyos». Una sonrisa de satisfacción se formó en mis labios. Al fin, todo lo que había anhelado se haría realidad. Pero el brujo no había terminado. «Recuerda, muchacho», dijo con voz grave, «nada de lo que se obtiene de esta forma es natural. Hay consecuencias». «Lo entiendo. Mentí. Estoy preparado para lo que venga». El brujo soltó una carcajada baja y gutural. «No tienes idea de lo que has hecho». Esa noche, al salir de la cabaña y manejar de regreso, me sentía ligero, emocionado. El aire era fresco, y por primera vez en años sentí que mi vida tomaría el rumbo que siempre había deseado. La advertencia del brujo no me preocupaba. Lo único que me importaba era que en unos días mi prima sería mía, y nada podría separarnos. Desde el momento en que mi prima empezó a buscarme, supe que el amarre había funcionado. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando ella comenzó a escribirme mensajes cariñosos sin que yo tuviera que insistir, entendí que algo había cambiado. Siempre había sido yo quien la buscaba, quien intentaba prolongar las conversaciones,
quien ansiaba su atención. Ahora ella era la que me escribía de madrugada, la que sugería vernos, la que me abrazaba con una calidez que nunca antes había sentido. La sensación del logro me embargaba. Por fin estaba logrando lo que tanto había deseado. La primera vez que salimos tras el ritual, ella estaba diferente. Su sonrisa era la misma, pero sus ojos reflejaban algo nuevo, un anhelo, un fuego que nunca había visto en ellos. Me hablaba con dulzura, tomaba mi mano sin que yo se lo pidiera, y su voz tenía un tono que provocaba escalofríos en mi piel. Me sentía en la cima del mundo. Cada día que pasaba, ella se mostraba más cercana. Me abrazaba por la espalda, me susurraba palabras que hacían latir mi corazón con fuerza. Una noche, mientras caminábamos solos, tomó mi rostro entre sus manos y me besó. Fue un beso diferente a cualquier otro que hubiera imaginado. Era apasionado, urgente, como si me hubiera deseado desde siempre. En ese momento sentí que todo lo que había hecho había valido la pena. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Su cercanía era adictiva. No podía apartarme de ella, ni ella de mí. Pasábamos horas juntos, y cada gesto, cada caricia, nos acercaba más al inevitable desenlace. Finalmente, una noche nos entregamos el uno al otro. Nunca había experimentado algo tan intenso. Sentía que el universo entero se centraba en ese momento, en nuestros cuerpos entrelazados. Pero, a pesar del placer, había algo que me inquietó. Al mirarla a los ojos, vi una intensidad desconocida. Era como si estuviera atrapada en algo más grande que ella misma. Sus palabras de amor eran dulces, pero su tono tenía una urgencia desesperada. Conforme pasaban los días, esa intensidad no disminuyó. De hecho, parecía aumentar. Mi prima quería verme constantemente. Si tardaba en responder sus mensajes, ella llamaba insistentemente hasta que contestaba. Si decía que tenía planes con amigos, ella aparecía de la nada, como si supiera exactamente dónde encontrarme. Decía que me amaba, que no podía vivir sin mí. Al principio me halagaba su devoción, pero pronto comenzó a resultarme sofocante. Recuerdo una noche en particular. Estábamos acostados en mi habitación, su cuerpo pegado al mío. Ella acariciaba mi rostro con una ternura casi inquietante y susurró: «Eres mío y solo mío. No importa lo que pase, nunca dejaré que te alejes de mí». Me reí nervioso y le dije que también la amaba, pero dentro de mí una alarma comenzó a sonar. Un día, mi madre mencionó algo que me hizo dudar aún más. Me dijo que mi prima se estaba comportando de manera extraña, que cada vez que iba a visitarnos, parecía que me observaba con una intensidad inquietante. Según ella, había algo en su mirada que no le gustaba. Las mujeres pueden amar con pasión, hijo, pero lo que ella siente parece otra cosa, me advirtió. Intenté ignorar sus palabras, pero no podía negar lo evidente. Mi prima se estaba volviendo una obsesionada. No podía dar un paso sin que ella estuviera cerca. Si hablaba con otras mujeres, aunque fueran unas simples amigas, ella se ponía celosa. Me exigía que no mirara a nadie más, que le jurara que nunca la dejaría. Y lo peor de todo es que, a pesar de mi incomodidad, seguía sintiendo una atracción irresistible hacia ella. Como si algo dentro de mí estuviera atado, como si cada fibra de mi ser respondiera a su presencia. La felicidad que había sentido al principio comenzó a mezclarse con una sensación extraña, una sombra de duda que se asentó en mi corazón. Traté de convencerme de que todo estaba bien,
que el amarre solo había logrado lo que yo quería, su amor. Pero algo dentro de mí sabía que esto no era normal. Sabía que, de alguna forma, había cruzado una línea de la que tal vez ya no podría regresar. Al principio creí que todo era parte del amor. Pensé que su entrega incondicional y su deseo de estar siempre conmigo eran pruebas de que, finalmente, estábamos destinados a estar juntos. Pero poco a poco me di cuenta de que su amor no era normal. Mi prima comenzó a volverse obsesiva. Llamadas constantes, mensajes a todas horas preguntando dónde estaba, con quién y qué hacía. Si tardaba en responderle, ella insistía una y otra vez, hasta que le contestaba. Siempre encontraba una excusa para verme, sin importar el día o la hora. No importara que tuviera trabajo o compromisos, ella simplemente aparecía. Una noche, mientras estaba con unos amigos, mi teléfono no dejaba de sonar. Eran mensajes de ella, primero dulces, luego impacientes, después desesperados, y finalmente llenos de ira. Cuando volví a casa, la encontré esperándome en la puerta de mi departamento. No sé cuánto tiempo había estado allí, pero su expresión me heló la sangre. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y furia. «Pensé que me habías dejado», susurró, abrazándome con fuerza. Intenté calmarla, decirle que solo había sido un rato, que no tenía por qué preocuparse, pero ella me miró con reproche. «No quiero que me dejes nunca. No puedo estar sin ti». Sus palabras eran una súplica, pero su tono tenía una extraña amenaza oculta. Con el tiempo la situación empeoró. No podía salir sin que ella lo supiera. A veces cuando caminaba por la calle, sentía que alguien me seguía, y al girarme, la encontraba a pocos metros de distancia, con la mirada fija en mí. Una noche incluso la descubrí afuera de mi ventana, observándome con una devoción aterradora. Mi familia comenzó a notar su comportamiento. En una comida familiar, mi madre preguntó en privado si todo estaba bien. No supe qué responder. Antes que pudiera dar una excusa, mi prima hizo algo que lo cambió todo. Se levantó en medio de la reunión y con una sonrisa extremadamente serena, anunció: «Estoy enamorada de él. Él es mi todo. Y no me importa lo que piensen. Nunca vamos a separarnos». El silencio fue absoluto. Mi madre dejó caer su vaso. Mi padre palideció, y sus padres apenas podían procesar lo que acababan de escuchar. Mi tía intentó sujetarla del brazo, pero ella se apartó con violencia. Gritó que nos amábamos. Gritó mirándome como si buscara mi confirmación. Yo me quedé mudo. No sabía qué hacer, cómo responder. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, como si el mundo entero se cerrara sobre mí. Los murmullos comenzaron, y pronto la velada se convirtió en un escándalo. Mis padres me arrastraron fuera de la casa, exigiéndome respuestas. No podía darles ninguna. No podía decirles que yo había provocado esto, que todo era culpa mía. Solo pude asentir cuando me dijeron que me iría a otra ciudad, que lo mejor era alejarme de ella, que esto no estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo sentí alivio. Tal vez todo terminaría si ponía distancia. Tal vez ella encontraría la manera de olvidarme y seguir adelante. Me fui esa misma semana. Cambié de número, eliminé mis redes sociales, intenté empezar de nuevo. Y durante los primeros días, sentí que podía respirar de nuevo. Pero en el silencio de las noches, algo dentro de mí se retorcía. Me faltaba su intensidad. Extrañaba sus mensajes constantes, su devoción. Me hacía falta su amor, aunque supiera que no era natural. Me di cuenta demasiado tarde
de que el amarre no solo la había atado a mí, también me había atado a ella. Mudarse lejos me pareció la mejor opción. Después del escándalo que provocó mi prima, al declarar su amor por mí frente a toda la familia, no quedaba otra alternativa. Mis padres me dieron dinero y me ayudaron a conseguir un trabajo en otro estado, lejos de todo lo que conocía. Pensé que al poner distancia entre nosotros, todo volvería a la normalidad, que el amarre perdería su efecto con la separación. Me equivoqué. Al principio, la nueva vida me resultó refrescante. Un departamento pequeño, pero acogedor. Un empleo mejor pagado. Compañeros que me recibieron con amabilidad. Me esforcé en adaptarme, en llenar mis días con actividades que evitaran que mi mente regresara a los recuerdos de mi prima. A veces lo lograba, otras veces no. Fue entonces cuando conocí a Elena. Era todo lo que cualquier hombre desearía. Inteligente, divertida, hermosa. Me recordaba lo que era sentirse atraído por alguien sin necesidad de magia oscura. Todo con ella fluía con naturalidad. Las conversaciones, las risas, los pequeños roces de manos que anticiparan algo más. Me dejé llevar, convencido de que con suficiente esfuerzo podría arrancarme la influencia de mi prima de la piel. Salimos varias veces, y poco a poco, nuestra relación se hizo más íntima. No tardó en llegar el momento en que debíamos cruzar el umbral de la pasión. Sentía deseo por Elena, pero cuando nuestros cuerpos se encontraron, algo dentro de mí no respondió como debía. Me forcé a seguir, a convencerme de que todo era normal, de que necesitaba más tiempo para acostumbrarme a una nueva relación. Pero con cada beso, con cada caricia, me daba cuenta de una verdad que no podía ignorar. No sentía placer, no como antes. Intenté justificarlo. Tal vez el estrés del cambio, la presión de empezar de nuevo. Pero después de varios intentos fallidos, el problema se hizo evidente. Algo dentro de mí estaba roto. No importaba cuánto me esforzara. No importaba que Elena hiciera todo bien, que fuera paciente y comprensiva. No lograba despertar en mí las mismas sensaciones que sentía con mi prima. Las noches se volvieron una tortura. Me quedaba despierto, mirando el techo, con el recuerdo de mi prima impregnado en mi piel. Extrañaba su intensidad, su entrega inquebrantable, la forma en que me miraba, como si yo fuera lo único que importara en el mundo. Intentaba acallar esos pensamientos, pero eran persistentes, implacables. Me odiaba por extrañarla, pero no podía evitarlo. Un día, mientras estaba con Elena, supe que todo estaba perdido. Ella me besaba con ternura, pero en mi mente solo veía a mi prima. Cerré los ojos con fuerza, intentando concentrarme, pero su perfume no era el de ella. Su tacto no me estremecía de la misma manera. Fue en ese momento cuando comprendí lo que el brujo quiso decir con que habría consecuencias. Yo no había traído a mi prima a mí, me había atado a ella. Elena comenzó a notar mi distancia. Intenté fingir que todo estaba bien, pero la verdad era evidente. Un día me preguntó directamente qué me ocurría. No supe qué responder. No podía decirle la verdad. No podía confesarle que mi cuerpo y mi alma ya le pertenecían a otra persona. Así que mentí. Le dije que necesitaba tiempo, que tenía problemas personales que debía resolver. Ella intentó comprender, pero poco a poco comenzó a alejarse. No la culpo, yo habría hecho lo mismo. Mi relación con Elena se desmoronó poco después. Aunque traté de convencerme que lo mejor era seguir adelante, la sombra de mi prima seguía acechándome. Cada noche soñaba con ella. Sus susurros me llamaban en la oscuridad. Su risa se deslizaba entre mis pensamientos.
Me despertaba sudando, con la sensación de que me faltaba el aire. No importaba cuán lejos estuviera, ella seguía ahí, en mi mente, en mi piel, en cada fibra de mi ser. Ya no tenía escapatoria. La tormenta rugía con furia, golpeando las ventanas con ráfagas de viento y lluvia. Estaba a punto de irme a la cama, cuando unos golpes frenéticos sacudieron la puerta. Me sobresalté. ¿Quién vendría a estas horas, con este clima? Al abrir, mi corazón se detuvo. Allí estaba ella, empapada, temblorosa, con el cabello pegado al rostro y la mirada fija en mí. Su piel pálida brillaba bajo la luz tenue del pasillo. Se veía frágil, pero su expresión era otra cosa. Algo en sus ojos me erizó la piel. «Nunca podrás separarte de mí», susurró con voz ronca. «Me perteneces, y yo a ti». Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté hablar, preguntar qué hacía allí, pero antes de que pudiera reaccionar, se lanzó sobre mí. Sus brazos me rodearon con una fuerza inesperada, y sus labios buscaron los míos con una desesperación animal. La lluvia fría de su ropa se pegó a mi piel, haciéndome estremecer. «Tienes que irte», logré murmurar entre besos, entre la fiebre de su contacto y mi propia confusión. Ella, con un susurro cargado de certeza, dijo que no, que sabía que esto era inevitable. Mi mente me gritaba que la alejara, que no debía caer de nuevo en su hechizo. Pero mi cuerpo la reconocía, la deseaba, la necesitaba de una forma que iba más allá de toda lógica. Sus manos, sus labios, la forma en que su cuerpo encajaba contra el mío, todo era una trampa en la que no podía evitar caer. Y así, una vez más, sucumbí a ella. Cuando desperté, la luz del amanecer se filtraba tímidamente por la ventana. A mi lado, mi prima estaba recostada sobre su costado, observándome con una sonrisa tranquila. Había algo en su expresión que no encajaba, un brillo de satisfacción inquietante en sus ojos. Me incorporé de golpe, aún aturdido, sintiendo los rastros de nuestra noche en mi piel. Algo no estaba bien, y entonces la vi, su teléfono en sus manos, la cámara aún abierta. «¿Qué estás haciendo?». Mi voz salió ronca, el pánico filtrándose en cada palabra. «Nada que no hayamos hecho juntos», respondió, alzando el teléfono con una sonrisa traviesa. «Solo quería guardar recuerdos de nuestra unión». Mi sangre se heló. Me lancé sobre ella, intentando arrebatarle el teléfono, pero ella se movió con rapidez, riendo como si fuera un juego. «Tranquilo, amor», dijo, acariciándome el rostro con la mano libre. «No tienes por qué portarte así. Solo quiero asegurarme de que no intentes dejarme otra vez». Sentí que me faltaba el aire. Mi prima, mi obsesión de toda la vida, el amor imposible por el que había vendido mi alma, ahora me tenía atrapado de una manera que nunca imaginé. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo no entendí que el amarre no solo la había atado a mí, sino que también me había condenado a su locura? «Borra eso», logré decir, mi voz apenas un hilo de desesperación. Ella sonrió, inclinándose hasta rozar mi nariz con la suya. Susurró que no. Y en ese instante comprendí que ya no tenía el control sobre nada. Mi propia obsesión se había convertido en mi condena. Pensé que todo había terminado con aquella noche de tormenta. Me dije a mí mismo que podía fingir que nunca pasó, que podía seguir adelante. Pero al día siguiente, mi mundo comenzó a derrumbarse. Desperté con el teléfono vibrando sin cesar. Al tomarlo, mi corazón se hundió en el pecho. Decenas de mensajes, notificaciones y llamadas perdidas de mi novia. Abro los mensajes
y el horror me golpea de inmediato. Fotos y videos de la noche anterior. Imágenes explícitas de mi prima y yo, enredados en el frenesí de la pasión, enviados desde un número desconocido. «¿Qué es esto?», me escribió ella. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». No tenía una respuesta. Mi mente buscaba desesperadamente una justificación, pero la realidad era innegable. Mi traición estaba ahí, inmortalizada en imágenes que no podía negar. Traté de llamarla, pero no respondió. Luego, un último mensaje llegó. «No quiero volver a verte, nunca más». Un frío helado recorrió mi cuerpo. Me desplomé en el sofá, sintiendo cómo el peso de mis decisiones me aplastaba. Ella me había atrapado. No solo había regresado para reclamarme, sino que se había asegurado de que no tuviera otra opción. Intenté enfrentarla. La llamé, fui a buscarla. Le grité que me dejara en paz, pero ella solo sonreía con esa calma enfermiza. «Te dije que me perteneces», susurró, acariciando mi mejilla con una ternura que solo me revolvía el estómago. «No puedes escapar de mí». Decidí huir. Empaqué mis cosas y dejé la ciudad en menos de una semana. Me mudé a otro estado, lejos de cualquier lugar que ella conociera. Cambié de número, eliminé mis redes sociales y comencé de nuevo. Por un tiempo funcionó. Conseguí otro trabajo, conocí nuevas personas y poco a poco creí que podría recuperar el control de mi vida. Pero la maldición no había terminado. La primera vez en que ocurrió, pensé que era una coincidencia. Estaba en una nueva ciudad, conociendo una chica agradable. Me invitó a su departamento después de varias citas, y aunque me sentía nervioso, pensé que era el momento de seguir adelante. Pero cuando estábamos en la intimidad, algo dentro de mí se quebró. La besaba, la tocaba, pero no sentía nada. Mi cuerpo no respondía. Mi mente estaba en blanco. En su lugar, una imagen apareció en mi cabeza. Mi prima, sus manos, su piel, su voz susurrando mi nombre. Me alejé de la chica, inventando una excusa. Salí de su departamento sintiéndome enfermo. Sabía que no era normal, que algo estaba mal en mí. Intenté ignorarlo, pero con cada intento de seguir adelante, la sensación se repetía. No importaba con quién estuviera o cuánto intentara dejar el pasado atrás, mi cuerpo solo reaccionaba con ella. Y peor aún, siempre me encontraba. No importaba cuántas veces me mudara o qué tan lejos fuera, ella siempre aparecía. A veces era una simple coincidencia, un mensaje anónimo con una foto suya, esperándome en algún lugar. Otras veces peor. Despertaba en la madrugada, sintiendo su perfume en mi habitación, el eco de su sonrisa en la oscuridad. Una noche, al salir de mi trabajo, la vi al otro lado de la calle, mirándome fijamente. Corrí, cambié de dirección, cambié mi rutina, pero nunca era suficiente. Ella estaba en todas partes, siempre un paso adelante, y cada vez que lograba alcanzarme, se aseguraba de recordarme que yo era suyo. No sé cuánto más podré soportarlo. He intentado todo para alejarme, pero parece imposible. A veces me pregunto si el problema soy yo, si en el fondo de mi ser, algo dentro de mí ansía seguir atrapado en su red. ¿Y si este castigo es justo? ¿Y si esto es lo que merezco por haber forzado un amor que nunca debió ser? Quizás nunca pueda escapar. Quizás ni siquiera lo deseo realmente. No hay escapatoria. Lo he intentado todo. He cambiado de ciudad, de nombre, de vida. He buscado ayuda en iglesias, en santeros, en psiquiatras. He dormido en moteles de paso.
He intentado esconderme en pueblos donde nadie sabe mi historia, pero nada funciona. Ella siempre me encuentra. Cada vez que creo haber dejado atrás esta pesadilla, su voz me alcanza como un eco maldito. Un mensaje, una llamada, una sombra en la ventana. No importa qué tan lejos huya. Siempre hay una noche en la que despierto con su aliento en mi cuello, con sus manos recorriendo mi piel, con su cuerpo aferrado al mío, como si fuéramos una sola entidad. No sé cuándo me convertí en su prisionero, pero ahora entiendo que nunca fui libre. El amarre que realicé no solo la ató a mí, también me ató a ella. Creí que con ese ritual conseguiría su amor, pero lo que realmente obtuve fue una maldición. Un amor que no puede extinguirse, una obsesión que nos devora. Intenté romper el hechizo. Busqué brujos, chamanes, sacerdotes. Me dijeron que los amarres son como nudos. Algunos pueden desatar con el tiempo, otros solo pueden romperse con un sacrificio. Si quieres ser libre, alguien tiene que pagar el precio, me advirtió un anciano que conocí en un pueblo olvidado por Dios. Le rogué que me ayudara, que me diera una solución, pero su única respuesta fue una mirada llena de lástima. Cada noche, cuando intento dormir, siento su presencia. Aunque no esté conmigo, aunque haya cerrado con llave todas las puertas, aunque me encuentre en un hotel donde ella jamás debería saber que estoy, siento su respiración, su calor. Es como si nuestros cuerpos estuvieran conectados más allá del tiempo y la distancia. A veces, cuando estoy con otra mujer, mi cuerpo me traiciona. No importa cuánto intente concentrarme en otra piel, en otros labios, en otros susurros. Al final, siempre termino evocando su imagen. Es su toque el que ansío, su voz la que resuena en mi mente. Es su amor enfermizo el que me condena. Y aunque odio admitirlo, mi cuerpo la desea con la misma locura con la que ella me persigue. ¿Esto es el infierno? Me miro al espejo y apenas reconozco al hombre que fui. He envejecido antes de tiempo. Mis ojos reflejan el cansancio de alguien que ha estado huyendo demasiado tiempo. Pero, ¿huir de qué? De un amor que pedí, de una pasión que provoqué, de una condena que yo mismo invoqué. Tal vez no hay forma de romper este lazo. Tal vez mi destino es rendirme y dejar de resistirme. Últimamente he pensado en volver con ella. No porque la ame, no porque la quiera en mi vida, sino porque no tengo otra opción. Quizás si dejo de huir, el tormento se detenga. Quizás si la acepto como mi única verdad, la angustia desaparezca. Pero, ¿qué me quedará entonces? ¿Seré un hombre vacío, reducido a la sombra de su amor enfermizo? ¿O, en el fondo, encontraré algún tipo de paz en la sumisión? No sé qué hacer, no sé qué elegir. Y es por eso que te hablo a ti, querido lector, porque necesito saber si hay esperanza. ¿Hay alguna manera de romper este amarre maldito? ¿O debo resignarme a vivir con la consecuencia de mis actos? ¿Es posible encontrar la redención cuando uno ha jugado con fuerzas que no comprende? Si tienes una respuesta, si conoces una salida, dime cómo escapar. Si no, entonces solo queda el silencio. Y en ese silencio, quizás finalmente acepte mi eterna condena.